¿Están listos todos? Sí. Iniciamos con César Méndez Madrid. Ministro, yo tengo varias preguntas. Uno es en relación a lo de la empresa Geo que decían los empleados. Entonces se confirma que no se ha pagado el $1.000.000 a esta proveedora. Y aparte de esto, usted decía que era una parte de las deudas que se tenía con los proveedores del Estado. Eso en una parte. En lo segundo es el presidente de la Corte de Cuentas ha señalado que existen observaciones preliminares en la construcción del hospital El Salvador. Se ha entregado toda la información que ha pedido Corte de Cuentas. Y en tercer lugar es sobre los fondos FOPROMID. Entonces, para la mejora de la red hospitalaria, ¿cuánto es el total de la red hospitalaria que se ha utilizado? Ya que el ministro de Hacienda hablaba que solo de fondos FOPROMID fueron utilizados $625 millones. ¿De esto cuánto se invirtió para la mejora de la red hospitalaria? Nos quedamos hasta ahí, César. Bueno, nosotros como Ministerio de Obras Públicas hemos venido trabajando en diferentes actividades en apoyo a la pandemia y principalmente al Ministerio de Salud. Una de ellas ha sido las actividades para poder trasladar pacientes. Incluso hemos contratado a diferentes empresas en las cuales han sido contratadas para poder realizar esta actividad. Una de ellas fue, por ejemplo, el traslado de los pacientes con enfermedades crónicas, que de hecho fueron 2 empresas las que se contrataron en diferentes ocasiones. Hubo un par de licitaciones y ahí ganaba la que cumplía técnicamente, financieramente, legalmente y al final la que presentaba el mejor precio. Nosotros a la fecha hemos pagado todo lo que se ha presentado. Obviamente han habido ciertas observaciones por información también que nos han entregado, porque nosotros vamos verificando que cada uno de los viajes efectivamente se haya realizado y de acuerdo a esto se van haciendo los pagos respectivos. Entonces ahorita nos encontramos también en la etapa de liquidación. Yo quiero hacer mención a algo. Lo que sucede es que la Asamblea Legislativa tiene diferentes recursos que actualmente no han sido aprobados, como por ejemplo $60 millones para el pago de los proveedores, y ellos vienen a decir de que van a mandar un recomendable, es decir, deberían de mandárselos ellos mismos, porque ellos son los que no aprueban los recursos, que ya están, que ellos están conscientes que está pendiente de la aprobación por parte de ellos, y con eso poder hacer diferentes pagos a proveedores que el Ministerio de Hacienda va a determinar de acuerdo a eso. Son cerca de 60 millones de fondos del BID que están pendientes de su aprobación. Con respecto a la mejora en toda la red de hospitales a nivel nacional, nosotros hemos hecho diferentes inversiones. Una es para poder mejorar, ampliar la capacidad hospitalaria de los 30 hospitales públicos. Con eso invertimos cerca de $5 millones, donde ampliamos, por ejemplo, habilitamos 256 camas de hospitalización general adicionales a las ya existentes y 157 camas UCI adicionales a las ya existentes, a las 30 que teníamos funcionando lamentablemente, con el deterioro que recibimos de toda la red pública nacional. Con esos recursos nosotros ampliamos todos los hospitales y adicional, obviamente, se realizaron diferentes actividades. El Ministerio de Salud ha tenido que realizar inversión para poder comprar insumos médicos, equipamientos y diferentes actividades. De igual manera, nosotros como Ministerio de Obras Públicas hemos apoyado al traslado de todo el personal de salud, al traslado también de pacientes positivos a personas que estaban en centros de contención, retornados desde el centro de contención, incluso llevándolos hasta la puerta de su casa. Entonces, todo ese tipo de actividades requirió ciertos recursos que tuvieron que ser desembolsados en la pandemia. Pero quiero decir algo, es decir, hoy lo bueno es que las obras sí se llegaron al pueblo salvadoreño, las cosas se vieron, se dio el servicio de transporte, se dio la mejora en la red hospitalaria, que no es completa porque nosotros teníamos un plan maestro de $28 millones, pero ya intervenimos una parte. Vamos a seguir avanzando para seguir mejorando la red de hospitales públicos. Pero algo importante es que ahora el dinero sí está llegando al pueblo salvadoreño, diferente al pasado, que quedaban en las manos de los exfuncionarios. Ahí podemos ver las familias, por ejemplo, de Santa Tecla, los damnificados de los terremotos todavía están esperando que les construyan sus viviendas. Y de igual manera, el Chaparral, ahí tenemos una insignia de la corrupción, $700 millones. Una obra que pudo costar $200 millones, ahora va a costar $700 millones. No sé cuál era la otra pregunta. Lo de FOPROMID, ¿cuánto es lo que se ha utilizado para la mejora del total de los 625 millones que dijo? Nosotros como Ministerio de Obras Públicas hemos invertido, por ejemplo, 5 millones para mejorar toda la red hospitalaria de nuestro país y $34.7 millones que no se han pagado en su totalidad, pero que han sido destinados en licitaciones y adjudicaciones que se han hecho
para el Hospital El Salvador. Y con esto hemos garantizado la atención de más de 1.000 pacientes en unidades de cuidados intensivos, diferente al Hospital del Seguro Social de San Miguel, que costó 85 millones de dólares y que solo tiene capacidad para atender 160 pacientes. En este hospital vamos a tener la capacidad para atender más de 2.000 pacientes en todas las instalaciones. Continuamos con Ingrid Castellanos, Canal 6. Sí, ministro, yo tengo dos preguntas. Una de ellas, usted menciona que son 34.7 millones de dólares lo que se van a invertir en total en la infraestructura del Hospital El Salvador. Si nos puede detallar cuánto se ha invertido por lo menos en la fase 1, en la fase 2 y también con respecto a la propuesta de el subsidio para el transporte colectivo, si se va a hacer para todas las, si se ha hecho en conjunto con todas las gremiales o únicamente con dos, porque algunos empresarios han denunciado que ellos no los tomaron en cuenta para esa propuesta. Sí, bueno, en la fase 1 y la fase 2, más o menos la inversión anda por cerca de 12 millones de dólares y el resto es para la fase 3. Obviamente ya estamos trabajando arduamente, ya se están atendiendo pacientes, se han salvado vidas, miles de vidas que se hubieran muerto gracias a los diputados de la Asamblea Legislativa porque ellos no han aprobado ni un centavo para la construcción del Hospital El Salvador. Todo se aprobó en la Comisión Nacional de Protección Civil por medio de fondos FOPROMID para poder atender la pandemia de COVID-19. Con respecto al transporte público, es la otra pregunta, con respecto a eso nosotros hemos estado hablando con diferentes empresarios, obviamente no todos puede ser que estén de acuerdo con la propuesta que nosotros hemos presentado en la Asamblea Legislativa, pero sí hay un grupo que ha dicho que está de acuerdo con la propuesta que implica $200 por microbús y $400 por bus. Lo que tal vez no están de todo de acuerdo son con las condiciones. Algunos no quieren GPS, ni tan siquiera revisiones técnicas vehiculares. Como nunca se ha regulado el transporte colectivo en nuestro país, de igual manera, obviamente ellos se van a oponer a cualquier regulación que quiera hacer el Viceministerio de Transporte. En este caso, nosotros nos hemos mostrado firmes, obviamente estamos pendientes que la Asamblea Legislativa apruebe esta nueva ley que de alguna manera reduzca, por ejemplo, esta problemática que se tiene actualmente con el sector transporte y reduzca las tarifas, porque actualmente hemos visto cómo se ha alzado el pasaje en diferentes rutas de transporte. Nosotros hemos tratado de aplicar la ley, pero muchos de los empresarios siguen argumentando que el problema es que no se ha pagado la compensación económica y no se puede pagar debido a que los diputados de la Asamblea Legislativa todavía no han aprobado la ley. Lo que sucede es que ellos son exquisitos para oponerse para todo lo que tenga que ver con el bienestar del pueblo salvadoreño. Para eso son exquisitos ellos. En este caso esperamos que, yo sé que se pueden oponer al gobierno, pero al menos que lo hagan por la gente, que es el 70% de los usuarios, el que está de alguna manera con estas desventajas en términos de costos de transporte. ¿Qué implica la fase 3 del Hospital El Salvador? ¿Qué es lo que falta, digamos, de construir? Sí, ahorita la parte de la obra civil es lo único que estamos concluyendo. Continuamos con Salvador Portillo, de la prensa gráfica. Buenos días, ministro. Tengo dos preguntas. Primero, en relación a la gente de GEA que está reclamando precisamente el tema del impago por el servicio de taxis. ¿Cuántas veces se licitó ese servicio? ¿Cuántas licitaciones se hicieron? ¿A cuánto ascendían el pago de cada una? ¿Y cuánto es la deuda que ustedes consideran tener? Y segundo, sobre el Hospital El Salvador, ya que ayer se le atribuían unas declaraciones en las que decía que el retraso era debido a que tuvieron que cambiar los planos al enterarse que la obra iba a ser permanente. Hemos de entender que si ahora pues ya saben que la obra va a ser permanente y ya cambiaron los planos, por tanto ya pueden tener una fecha en la que esperan que la obra esté lista. ¿Cuál va a ser esa fecha? Bueno, con respecto al tema del transporte, ¿verdad? Nosotros hicimos cerca de 3 licitaciones. Al parecer de esto me parece que se adjudicaron cerca de 2 millones entre diferentes empresas. Obviamente se ha prestado el servicio, estamos en una etapa de liquidación, ellos presentan la factura, ya se hicieron varias de las liquidaciones respectivas a este tipo de servicio y obviamente si ellos presentan la documentación respectiva, nosotros vamos a seguir con el proceso de liquidación. Con respecto al Hospital El Salvador, yo lo que dije fue al final que esta estructura es permanente, no es una estructura temporal, porque muchos han preguntado si va a ser permanente o va a ser temporal. El presidente Nayib Bukele lo mencionó que iba a ser una estructura permanente y se ha diseñado tal cual para que sea una estructura que va a ser para poder atender miles de pacientes en nuestro país y no necesariamente de COVID-19, sino que de cualquier otro tipo de patología que al final el Ministerio de Salud lo va a determinar, porque como va a ser una estructura que va a durar durante años, ellos van a determinar el uso del cual se le va a dar a este hospital.
Gracias. Gracias, gracias. 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 El préstamo de KfW, ¿me permite? Okay. Quisiera saber si en el préstamo de KfW se incluyó a la comunidad de Israel para la construcción de sus viviendas, que se iban a hacer de parte de vivienda y de parte de obras públicas. Sí, bueno, con respecto a KfW, lo que sucede es que nosotros queremos hacer diferentes obras de mitigación en diferentes zonas. Una es en Brisas de San Francisco, otra es en el sector de la comunidad Nueva Israel, otra es en otros lugares, pero lamentablemente hemos tenido parte de oposición por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa para poder ratificar de manera este financiamiento y esta donación. Yo quiero ser enfático en algo, porque ellos dicen que nosotros queremos eliminar los proyectos, y eso no es verdad. Es decir, ellos aprobaron un contrato de préstamo que decía que el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y KfW iban a determinar por separado los proyectos que se iban a ejecutar. Eso no lo aprobé yo, eso lo aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando vienen y ratifican en junio y después, luego al final en julio nuevamente, porque se mandaron ciertas observaciones, ellos definen los proyectos y ahí están incumpliendo el contrato que ellos habían aprobado en noviembre. Eso es lo que ha hecho que estos fondos no se puedan utilizar, porque hay un incumplimiento por parte de los diputados al contrato de préstamo. Es decir, le están mandando incluso una mala señal a la cooperación internacional, porque nos van a donar 12.5 millones de euros y ellos los están bloqueando, incluso incumpliendo el mismo contrato de préstamo que ellos ya habían aprobado. Entonces, ¿El gobierno no ha definido todavía con la KfW a dónde se van a realizar estas obras? nosotros ya tenemos los lugares en los cuales se va a destinar, por eso es que hago mención de ciertas zonas. Colonia Santa Lucía, pensábamos hacer obras ahí, en el sector de Ilopango se han formado cerca de 38 cárcavas, y no de ahorita, esas 38 cárcavas datan de hace 20 años aproximadamente. Queremos eliminar todas esas cárcavas y los riesgos que hay para diferentes familias, en las Santeduviges, en Brisas de San Bartolo, y en Las Cañas, y en diferentes sectores que sabemos que son altamente vulnerables, y pueden haber un riesgo de colapso de viviendas. Entonces, Gaby, solamente dos preguntas, por favor. Solo voy a terminar, si querés, es que te estoy contestando, pero el tema es que nosotros sí lo incluimos, y es que nosotros tenemos un listado, pero esto se va a aprobar entre el Ministerio de Obras Públicas, entre el Ministerio de Vivienda y entre KfW. Y KfW, ¿qué iba a hacer? Iba a contratar con los fondos una consultoría que nos iba a aprobar los proyectos de acuerdo a las factibilidades que nosotros hemos estado trabajando. El problema es que no se ha podido contratar la consultoría debido a que los diputados tienen bloqueados los fondos. Entonces, el programa consiste en lo siguiente: se iba a contratar una consultoría, que esta ya dependía de un estudio que había hecho KfW de diferentes municipios y diferentes zonas vulnerables, pero en esta consultoría nos iban a aprobar los proyectos a ejecutar. Nosotros ya los tenemos, la propuesta. Así que nosotros no tenemos problemas con ejecutar no solo los proyectos que presentaban los diputados, sino que también los proyectos que nosotros habíamos presentado. Nosotros los queremos hacer todos. El detalle es que nos tiene que aprobar esto KfW, y KfW no lo va a aprobar hasta que contrate la consultoría técnica y que de alguna manera que de esta forma se definan y empecemos a ejecutarlos. Pero esto tiene que ser ya con la ratificación, es decir, ya tenemos que tener los recursos. Finalizamos con Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Ministro, ¿cuántos son los fondos pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa? Y que nos comente cuáles son las áreas prioritarias y el monto para el presupuesto 2021. Sí, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, el programa KfW, que son cerca de 25.5 millones de euros pendientes de aprobación para poder realizar diferentes obras de mitigación. De igual manera está pendiente el proyecto de la carretera de Los Chorros, que es un financiamiento que hemos gestionado con el BESIE para poder realizar este proyecto, esta ampliación de carretera desde Las Delicias hasta el desvío de Opico. Nosotros en este momento nos encontramos en etapa de diseño de ingeniería y luego de esto nos vamos a ir a construcción, pero este proyecto todavía no ha sido aprobado por parte de la Asamblea Legislativa. De igual manera, el Ministerio de Hacienda tiene diferentes proyectos que quiere ejecutar y que lamentablemente no han podido ser aprobados. Tienen 250 millones del BID, que ahí está, por ejemplo, desglosado 50 millones para Fumilenio, para terminar las obras de Fumilenio, como por ejemplo el periférico Claudia Lars, la ampliación de la carretera de Comalapa hacia Zacatecoluca y diferentes escuelas, plantas de tratamiento, el nuevo recinto fronterizo en El Amatillo y el nuevo recinto fronterizo en Anguiatú,
y otros proyectos que se están ejecutando a través de Fomilenio y que los diputados de la Asamblea Legislativa todavía están pendientes de realizar la aprobación de estos recursos. Respecto al presupuesto 2021, las áreas prioritarias y a cuánto asciende el monto, ¿es superior, inferior? ¿Qué incluye? En inversión nosotros la hemos incrementado con respecto a la que hemos tenido en años anteriores. Incluso este es el año que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte va a tener más inversión en la historia de nuestro país. Hemos destinado que de los 385.6 millones de dólares, el 96% sea inversión pública para generar miles de empleos directos e indirectos y además crecimiento y desarrollo económico a través de todos estos tipos de proyectos. En este caso, nosotros queremos ejecutar diferentes obras, muchas de ellas ya las tenemos en etapa de diseño de ingeniería, otras ya finalizamos los diseños y la prioridad que se le ha dado al presupuesto ha sido principalmente a esos proyectos que son caminos rurales, cerca de 30 millones de dólares para caminos rurales, vías que no han sido pavimentadas y que ahora vamos a pavimentar, 50 millones de dólares para obras de mitigación en zonas vulnerables y el resto es para proyectos de infraestructura de carretera como por ejemplo la culminación del Bypass de la Libertad, parte del proyecto que tenemos ahorita, que estamos construyendo, por ejemplo, en el periférico Gerardo Barrios, en el oriente del país, y así también otra serie de proyectos que queremos desarrollar. Muchas gracias, ministro. Gracias, compañero.